Las 10 maravillas arquitectónicas más importantes del mundo antiguo. Estás en Central Top 10, así que ¡vamos! Número 10. El Faro de Alejandría. Empezamos con una gran edificación. Gracias a su gran dificultad para navegar por el puerto, debido a las aguas poco profundas y las rocas, era imperativo encontrar una solución para el próspero puerto mediterráneo, en la costa de Egipto, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., de ahí el nombre, y llegó en la forma de una torre de señalización luminosa elevado en la isla cercano del faro. En el reinado de Ptolomeo II, 280-270 años antes de Cristo, el arquitecto griego Sóstrato de Cnido fue el encargado de construirlo y le tomó más de una década terminarlo. Número 9. Templo de Artemisa. Este gran templo es impresionante a simple vista. Uno puede quedar maravillado con la complejidad de su diseño y construcción. Claro, también el esfuerzo humano que llevaron a cabo a tal proyecto. El Templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. La maravilla fue destruida repetidamente por una inundación del siglo VII a.C. Un pirómano llamado Herostratus en 356 a.C., que quería alcanzar la fama por cualquier medio, y una incursión de los godos germánicos orientales en el siglo III. Su destrucción final se produjo en el año 401 después de Cristo y quedaron muy pocos restos. Hay unos pocos fragmentos en el Museo Británico. Número 8. Mausoleo de Halicarnaso. El Mausoleo de Halicarnaso, o el Sepulcro de Mausolo, fue un monumento funerario suntuoso construido entre el año 353 a.C. y el 350 a.C. en Halicarnaso para Mausolo, un sátrapa del Imperio Persa. El poderoso Mausolo construyó una nueva y magnífica capital para él y su esposa Artemisa en Halicarnaso, en la costa occidental de la actual Turquía, para llenarla con hermosas estatuas y templos de mármol. Hecha de mármol blanco, la estructura monumental se asentaba sobre una colina que dominaba la capital que había construido. Había sido diseñada por los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo y contaba con 3 niveles combinando los estilos arquitectónicos licio, griego y egipcio. Número 7. La Gran Pirámide de Giza. Esta gran pirámide es además la más grande y la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue ordenada a construir por el faraón Keops de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, construida en Sirsa 2500 años antes de Cristo. Como la tumba del faraón Keops de la cuarta dinastía, es la más grande de las 3 pirámides de Giza. Su altura original de 146,5 metros convirtió a la pirámide en la estructura más alta del mundo, hecha por humanos, hasta que la Catedral de Lincoln la eclipsó en el siglo XIV. Estimaciones recientes sugieren que se necesitaron alrededor de 14 años para transportar y colocar los 2,3 millones de bloques de piedra. Número 6. La Gran Muralla. La Gran Muralla China, conocida mundialmente por su magnificencia, es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómades Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene unos 21.200 kilómetros de longitud, desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia interior, aunque hoy solo se conserva un 30% de ella. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. La muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. El diseño y la ubicación de las torres de vigilancia, cuarteles y los pasajes eran seleccionados con base a las estrategias de los habitantes de la región. Las paredes se construyeron en capas alternas de grava triturada y cañas.
fueron cubiertas con arcilla para ser protegidas de la erosión y hacerla más difícil de escalar. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando la campanita para avisarte de los próximos videos. Número 5. La ciudad de Petra. Esta gran ciudad es conocida mundialmente por las tumbas y templos. Petra es una ciudad arqueológica famosa en el desierto, al sudoeste de Jordania. Fundada alrededor del 300 a.C., era la capital del reino nabateo. Se puede acceder a través de un estrecho cañón llamado Al-Zik y contiene tumbas y templos tallados en acantilados de arenisca de color rosa, motivo por el que se la conoce como la Ciudad Rosa. Su estructura más famosa probablemente sea el Al-Qasné de 45 metros de altura, un templo con una fachada y decoración al estilo griego que se conoce como el Tesoro. Es una ciudad esculpida en piedra localizada en Jordania, hecha por los nabateos. Los numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca forman un conjunto monumental único, que a partir de 1985 está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Número 4. Chichén Itzá. Estamos con las edificaciones más famosas del mundo entero. Las edificaciones que conforman el sitio de Chichén Itzá muestran un gran número de elementos arquitectónicos e iconográficos que algunos historiadores llaman mexicanizados y se cree que están construidos de roca caliza y que en la actualidad no pierde el estilo ni la originalidad. Y gracias a ello es uno de los grandes referentes de la cultura mexicana a nivel mundial. Es un sitio arqueológico maya localizado en Yucatán, México, en donde sobresale la pirámide de Kukulcán y otras piezas arquitectónicas, como el Templo de los Guerreros y de las 1000 columnas, el Observatorio Caracol, entre otros. Se encuentra a escasos 2,5 kilómetros de la localidad de Pisté, en el municipio de Tinum, en el estado de Yucatán, al sureste del país. Número 3. Taj Mahal. El Taj Mahal es uno de los más famosos palacios de toda la historia, considerado el más bello ejemplo de palacio, estilo que combina elementos de las arquitecturas islámicas, persa, india e incluso turca. Este monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios que ocupa 17 hectáreas y que también incluye una gran mezquita, una casa de invitados y jardines. Es otro lugar considerado parte de las 7 maravillas del mundo. Está localizado en la India y es un mausoleo que fue construido por el emperador Shah Jahan, que después de la muerte de su esposa gastó toda su fortuna construyendo tan dichoso palacio. En su interior se observará su arquitectura mongol de la época, decoraciones desde dibujos, incrustaciones, alfarería, joyería, textos caligráficos, diseños sobre relieve, entre otros diseños que datan desde sus inicios. Número 2. El Coliseo de Roma. Este gran coliseo, gran representante del Imperio Romano, contemporáneamente uno de los más grandes e imponentes. El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio Romano. Es un edificio emblemático del Imperio Romano localizado en Italia. En la antigüedad poseía un aforo para unos 50,000 espectadores aproximadamente y con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador y los senadores. En el Coliseo tenían lugar para luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Las obras para su construcción empezaron entre el 70 después de Cristo y el 72. Los materiales empleados eran básicamente bloques de travertinos, hormigón, madera, ladrillo, piedra, mármol y estuco. Actualmente la estructura está seriamente dañada debido a los terremotos y los picapedreros. El Coliseo siempre ha sido visto como un ícono de la Roma imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. Número 1. Machu Picchu. Es uno de los más grandes representantes de la cultura inca y una de las 7 maravillas del mundo. Machu Picchu es una ciudadela inca ubicada en las alturas de las montañas de los Andes en Perú, sobre el valle del río Urubamba. Se construyó en el siglo XV
y luego fue abandonada, y es famosa por sus sofisticadas paredes de piedra seca que combinan enormes bloques sin el uso de un mortero, los edificios fascinantes que se relacionan con las alineaciones astronómicas y sus vistas panorámicas. El sitio se compone principalmente de 150 edificios que fueron construidos de granito para que sus ruinas se vieran como parte de las montañas. Los bloques regulares de tipo Inca fueron hechos también de granito, y muchas de estas edificaciones tenían puertas trapezoidales y techos de paja. Todas las construcciones conservadas son de granito color blanco, compuesto en un 60% por feldespato, un 30% de cuarzo y un 10% de mica. Todo el material procedía de las canteras ubicadas en los alrededores del sitio Inca. Machu Picchu es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería debido a sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas. Esto hace que sea un gran destino turístico. Estas maravillas que estuvieron desde hace mucho no hacen más que reflejar el gran trabajo y la capacidad del hombre, que cualquier cosa es realizable para nosotros. ¿Cuál te gustó más? Déjalo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Dale like y suscríbete activando la campanita para así poder avisarte de los próximos videos.